continuación, como les comentaba, nos va a acompañar el doctor Arturo Garza de la Maza. Nos acompaña desde México. Él es especialista en medicina de urgencias del Hospital General de la Zona número 2. Posee una certificación por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias. Es subespecialista en medicina del enfermo en estado crítico. Trabaja en el Hospital San Ángel IN Universidad. También posee una certificación por el Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Posee una alta especialidad en terapia intensiva, cardiovascular y posquirúrgica del Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez. Es profesor adjunto del instructor SCU-ILS y CAILS Latinoamérica. Es miembro del equipo ECMO, Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez. En el día de hoy nos acompañará con el tema Cuando todo se agota, ECMO, la última flecha. Muchas gracias, doctor Garza de la Maza. Muchas gracias, Estefano. Mucho gusto de estar con todos ustedes. Para mí es un placer poder compartir cierta información. Esto no es un curso completamente de ECMO, así que no pretendo que salgamos como expertos en ECMO. Más bien, quiero platicarles de lo que hacemos con este dispositivo a modo de una plática, como si fuera una historia, lo vamos a ir desarrollando. Vamos a ponernos todos a gusto y disfrutar esta plática que con mucho gusto está desarrollada para ustedes. Todo sufrimiento durante una crisis se debe a una mala planeación en tiempos de paz. Y no nos queda duda que ahorita estamos en un tiempo de paz donde estamos en la tranquilidad de nuestras computadoras aprendiendo para cuando llegue la crisis podamos poder tener una adecuada resolución. ECMO antes, cuando yo empecé a hacer ECMO hace 3 años o 4 años, pues era una cosa para muy poquitas personas y solamente terapias intensivas de alta especialidad. Ahora ECMO se puede desarrollar desde el prehospitalario, ¿no? Es lo que hacemos muchas veces con traslados críticos en ECMO, en las salas de emergencia, salas de hemodinámica, en quirófano, terapia intensiva, por supuesto. Declaro que no existe ningún conflicto de interés. Si vemos alguna marca o vemos algunas máquinas, pues bueno, esto es porque con lo que trabajamos, pero no está financiado esta plática por ninguna industria. Es un tema de impacto. ECMO como en estas épocas, bueno, para mí el COVID no me trajo el ECMO. El ECMO ya teníamos un grupo trabajando muchos años con esto, sino que la pandemia lo vino como a gatillar, a hacerlo, y no nada más en México, obviamente en muchos lugares de Latinoamérica y en Europa. Demasiadas máquinas, demasiados pacientes se han canulado y hemos tenido mejores tasas de éxito que los que se tuvo en la pandemia del 2009. Esas son las redes sociales. Con mucho gusto podemos ser amigos, compartir información, crear un lazo de amistad, de información, de compartir y desarrollarnos juntos como naciones y no tanto para competencia o discusión que no nos lleve a nada. Con mucho gusto podemos ser una muy buena amistad. Los objetivos de esta clase es tener un panorama amplio de lo que es ECMO y cuál es el soporte que estamos dando ahorita, que es en la mayor de las circunstancias veno-venoso, es decir, para un soporte respiratorio. Para mí ECMO es un tema en el cual es una tecnología que salva vidas, ¿no? Es una tecnología que está desarrollada para salvar vidas y hemos tenido este ejemplo día a día en todas las terapias. La tecnología en ocasiones sobrepasa la imaginación y esta diapositiva va en relación a lo siguiente. Aquí arriba vamos a ver un celular de los antiguos, un celular de los que le decíamos, bueno, en México le decíamos los bloquecitos, ¿no? Nos poníamos a competir a ver qué tanto aguantaban golpes, de qué tanto cuando vibraban podían avanzar ellos solitos. Y a la derecha tenemos aquí un smartphone. Imagínense que los resultados, que enjuiciemos este smartphone con los resultados que tuvo este bloquecito. Sería ilógico, ¿no? Así de ilógicos son algunos artículos que todavía en tiempos actuales dicen sobre la supervivencia de ECMO con los resultados de este ECMO donde se está viendo aquí el mouse, y este ECMO es de 1970. La terapia intensiva de 1970 no es la terapia intensiva del 2021, ¿no? Obviamente los resultados no van a ser los mismos. Entonces, después de esta pandemia estoy muy seguro que la ELSO está desarrollando diferentes metaanálisis donde se ha demostrado que la supervivencia ha aumentado y el conocimiento, la tecnología, no solamente del ECMO, sino todo lo que engloba una terapia intensiva, ya no es lo mismo de hace 30 años. Las modalidades más utilizadas en áreas críticas, voy a hacer ECMO venoarterial para un soporte circulatorio, ECMO venovenoso para un soporte respiratorio y lo más importante, un puente ¿a qué? A recuperación, a trasplante o cuando está en un punto intermedio que es un puente a decisión. El soporte vital extracorpóreo técnicamente es ganar tiempo para recuperar corazón y recuperar función pulmonar. Una carrera contra el tiempo, ¿para qué? Para recuperar. Hay que tener bien clásico eso que, por ejemplo, un paciente con ECMO venovenoso fuera de trasplante pulmonar, pero con criterios de recuperación, pues puede durar hasta 90, 120 días en soporte.
Tuvimos aquí en el centro donde me encuentro en este momento, en el Hospital Cristus Muguerza, el ECMO más largo de México en toda la historia de que ya ha existido ECMO. Sabemos que cuando es una terapia de soporte para soporte circulatorio, pues son 7 a máximo 10 días para que el ventrículo izquierdo se recupere. Sin embargo, cuando se trata de pulmón, sabemos que esto va a ser mucho más lento y más dificultoso, pero por eso es un equipo especializado alrededor. Aquí podemos ejemplificar un circuito del ECMO como en el venoarterial, en amplios rangos. Tenemos una cánula. Esta cánula está en la unión está en la unión cabo-auricular inferior. De aquí extrae la sangre con una presión negativa, va a llegar al sistema de oxigenación y va a salir y va a regresar oxigenada hacia la arteria femoral en una dirección retrógrada al flujo sanguíneo. Esto sería un ECMO venoarterial de canulación periférica. Y a diferencia de un ECMO venovenoso, donde la configuración más habitual sería fémoro-yugular derecha, con lo que en mayor de las circunstancias trabajamos, extraemos la sangre de la unión cabo-auricular con una cánula, que esa cánula aquí se une a un circuito. El circuito llega al dispositivo de circulación extracorpórea, la membrana de oxigenación, y regresa la sangre oxigenada, arterializada, hacia la yugular derecha en la unión cabo-auricular superior, ¿no? Ahí va a regresar la sangre en una dirección en la cual se favorezca un ventrículo derecho que está competente y puede dirigir el flujo de sangre a la circulación pulmonar y de ahí de manera sistémica. Si el ventrículo derecho es incompetente, entonces no podemos tener un ECMO venovenoso, más bien sería un ECMO venoarterial porque lo que requiere es un soporte circulatorio. Este es el primer paciente adulto que fue de éxito y fue en 1971 por el doctor Donald Hill. Él es un paciente masculino de 24 años con trauma de tórax. Tuvo múltiples contusiones, disección aórtica y para control de daños que no pudo salir de bomba se decidió pasar a ECMO. ECMO nace de una circulación perioperatoria, ¿no? De una asistencia circulatoria en cirugía. Sin embargo, aquellos pacientes que no podían salir de bomba, entonces se desarrolló la manera o la analogía de llevarlo entonces a la terapia intensiva con la mismo soporte de circulación. Pero en 1971, por falta de evidencia y que estudios donde decían de la alta mortalidad, se decide condenar a ECMO y se decide no considerarlo como una terapia de rescate. Y por muchos años, para los adultos, el ECMO no fue implementado o no se utilizó como de manera rutinaria como fue con pediatría. Muchos pediatras intensivistas siguieron utilizando ECMO, de hecho la mayor base de datos es por pediatría, ¿no? Y el conocimiento de la época tiene fecha de caducidad. Hay que tener claro eso. Las guías no son recetas de cocina y esto aplica en la temporada actual, ¿no? La ausencia de evidencia no es evidencia de su ausencia. Cuando inició la pandemia, varios artículos, sobre todo un artículo de los chinos, hablaron sobre una mortalidad en ECMO altísima y decían tal cual, no recomendamos el uso de ECMO. Y ese artículo se replicó, así como el de la hidroxicloroquina y otras cosas más que han sucedido en la pandemia. También hubo ese artículo que se replicó por muchos lugares y en algunos lugares nos llegaron a decir, oye, pero aquí la evidencia dice que no debemos utilizar ECMO. Pero nosotros decíamos, pero es que estamos sacando pacientes adelante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si la evidencia marca lo contrario, pero nosotros estamos sacando pacientes adelante, algo no concuerda, ¿verdad? Entonces las guías no son recetas de cocina. Su resurgimiento fue secundario al éxito durante la pandemia en la influenza del 2009. En el 2009 fue el primer punto donde se utilizó más ECMO a nivel global. Obviamente no en comparación con la pandemia como lo es ahorita. Antes de la pandemia, 2 millones de casos por año solamente en Estados Unidos por ART severo por la causa que sea, ¿no? Y la mortalidad puede ser muy amplia, desde casi un 50%, un 22%. 50% de ellos va a utilizar una ventilación mecánica prolongada al grado de llegar a una traqueostomía. La mayoría de ellos va a tener una mortalidad elevada o va a fallecer por hipoxemia refractaria. Y la repercusión económica, porque cuando alguien menciona ECMO, nunca falta el comentario inapropiado que dice, pero ¿cuánto cuesta? A ver, la repercusión de rehabilitar un paciente para regresarlo a su vida normal es, económicamente hablando, es mucho más costosa a alguien que duró con ventilación mecánica prolongada, a alguien que tuvo un ECMO bien indicado en el tiempo adecuado con corta evolución. Entonces, la comparación respecto a que la vida pues, no tiene un precio en ese sentido. No sale muy caro mantener pacientes también en ventilación mecánica prolongada. ¿Qué es lo que buscamos en todo paciente? Oxigenación y perfusión. Y justo con ECMO podemos tener un soporte respiratorio
oxigenación y en un soporte circulatorio perfusión, ¿no? Cuando hablamos de soporte circulatorio, manejamos perfusión y oxigenación. Con esto vamos a evitar la falla multiorgánica. Es una tecnología adaptada para soporte prolongado de los pacientes que no salen de bomba. El ECMO nace a raíz de las cirugías de bypass, revascularización o hasta el trasplante cardíaco, es donde van haciendo el soporte de circulación. Entonces no es una tecnología nueva como tal, lo que es nuevo es el desarrollo y la innovación para que esto sea más amigable con el paciente. Y mucho de esto se lo debemos al doctor Theodor Kolowov, que recientemente falleció en el 2018, donde antes las membranas eran de silicona y la vida de la membrana era de aproximadamente 6 a 7 horas y esa membrana ya estaba fugando plasma, ya no estaba haciendo buen intercambio gaseoso, no tenía buena difusión, no se trombosaba, ¿no? Y el doctor Theodor Kolov lo que hizo fue desarrollar una membrana de un material un poco más resistente, polimetilpenteno. Hoy en día tenemos membranas que nos han durado hasta 35, 50 días bien cuidadas. Esas membranas pueden durar mucho tiempo. Obviamente hay patologías en las que tiene un estado procoagulante y a veces la membrana nos dura 4 o 5 días. Pero una membrana en el cual es un paciente estable, no tiene un estado procoagulante, estás vigilando constantemente la anticoagulación, esa membrana se puede durar mucho, mucho, mucho tiempo. No todas las tecnologías abarcan lo mismo. Algunas se integran fácilmente a la práctica, para esto diría como la ultrasonografía crítica, y otros requieren cambios sustanciales para desarrollar su potencial, y este fue el ECMO. La experiencia a nivel global fue tanto en la pandemia del 2019 por influenza que cuando llegó la de COVID ya había planes estructurados para poder echar a andar equipos ECMO, y surgen dos tipos de grupos, los ECMO entusiastas y los que dicen que no hay evidencia o no están a favor o creen. Desgraciadamente, a veces uno por orgullo puede someter a un paciente a una ventilación mecánica prolongada porque considera que con sus maniobras y sus técnicas de ventilar al paciente en cualquier momento va a recuperar y el paciente sale de ventana. Sale de ventana para poderse recuperar y poner un ECMO sería solamente que tenga y cumpla todos los criterios para un trasplante pulmonar. Y lo que queremos es no tener pacientes para trasplante pulmonar, lo que queremos es tener pacientes que podamos recuperar. Hay un guía clave que ahorita les voy a explicar, pero siempre hay un punto de corte. Cuando el paciente se prolonga mucho, ya es un poquito tarde para poder pensar en que se va a recuperar. Y entonces muchas áreas críticas empezaron a utilizar la ECMO. Creo que en esta época han nacido demasiados equipos ECMO en muchos lugares de Latinoamérica. Algo que es también muy importante. La misma ELSO, que es el organismo que regula, no recomienda hacer ECMO en época de pandemia por los errores que pueden suceder, sino más bien que el paciente sea referido o transferido a un centro especializado para que tenga mayor supervivencia el paciente. La clave del éxito depende mucho del equipo de trabajo multidisciplinario que forme un equipo ECMO, una capacitación continua, estar constantemente como lo que estamos haciendo en este momento, y la selección adecuada del paciente. La selección adecuada del paciente es clásico porque si no estamos agarrando un paciente que no era candidato. Todos vemos en las redes sociales muy seguido, se canuló X paciente en tal lugar y maestro, bárbaro, bravo, felicidades. Yo creo que canular al paciente a veces es lo más fácil. La bronca, el problema es llevar a ese paciente a una fase de recuperación y uno puede festejar hasta que ese paciente te manda una foto de él con su familia en su casa cenando algo muy rico, ¿no? Ahí es donde tenemos que festejar. El hecho de canular a un paciente solamente es el inicio de un largo camino muy cansado que nos va a llevar a poder llevar a ese paciente a su casa, a regresarle a una vida normal. El equipo es multidisciplinario y estamos hablando que incluyen enfermería, intensivistas, anestesiólogos, urgenciólogos, cardiología crítica, cirugía cardiovascular, paramédicos, todo tipo de perfusionistas, todo tipo de especialidades alrededor de un solo paciente. Es lo que lo vuelve una clase. Las enfermeras deben ser indudablemente una relación uno a uno. No me imagino donde una enfermera pueda tener 2, 3, 4, 5 ECMOs al mismo tiempo. Son pacientes muy demandantes. Entonces, la relación de enfermería debe ser uno a uno. Siempre hacer ECMO en centros especializados. Si se tiene un paciente con criterios de ECMO, se hace la referencia a un centro especializado. El centro especializado envía un equipo de ECMO móvil, se canula el paciente y se lleva al centro con experiencia. ¿Y cómo se define un centro con experiencia? Si se le pregunta al experto, es que mínimo tengan al año de 20 a 30 casos, pero no canulados, sino 20 a 30 casos de éxito. Poder considerar que es un caso de éxito, porque canular es muy sencillo, sacar al paciente es lo difícil.
Normalmente debemos estar en capacitación continua, por ejemplo, en este caso fuimos a Alemania, a Berlín, y todo cambia en ECMO. Ahí fue donde aprendí que, por ejemplo, hacer un traslado de un paciente intrahospitalario, la vía aérea, como estamos acostumbrados, que siempre cuidamos mucho la vía aérea, se convierte ahora a un segundo plano. Ahora lo principal es que tenemos que cuidar el ECMO. El ECMO va a ser la prioridad en un traslado, no tanto la vía aérea. Y de hecho, en un soporte respiratorio tenemos pacientes extubados, ¿okay? Que la vía aérea nos deja de preocupar, extubados, solamente despiertos, rehabilitándose con el ECMO. A veces los tenemos en apnea pero despiertos, ¿ok? Donde empezamos a tener alguna rehabilitación lentamente en los primeros días, donde no ocupamos ventilación mecánica. Como por ejemplo este caso, fue un caso de una paciente femenina con un SAP catastrófico, hizo una tromboembolia pulmonar aguda, y si esta paciente no hubiera entrado a ECMO, definitivamente no estuviéramos platicando de ella en ese momento, ¿no? Es una paciente que requería un soporte circulatorio en ese momento, no tanto, a lo mejor estaba hipoxémica por la tromboembolia pulmonar, pero este BD, como se ve en la imagen inferior, donde ya tiene el signo de la D, difícilmente iba a soportar solamente un ECMO veno venoso, entonces se canula un ECMO veno arterial y la paciente está haciendo vida en este momento. Las aplicaciones clínicas más comunes, pues bueno, cuando es un soporte circulatorio es para la característica más común es el choque cardiogénico, ¿no? Y cuando es un soporte respiratorio, pues lo más común es por ARDS, pero también puede ser por tromboembolia pulmonar, choque séptico con disfunción ventricular, choque séptico sin disfunción ventricular. Cuando tiene disfunción ventricular ya se hace una conversión entonces a soporte circulatorio. ¿Dónde lo podemos hacer? En UCI, sala de hemodinámica, en urgencias, y podemos hacer traslados tierra-tierra, tierra-aire, intrahospitalarios o extrahospitalarios. Esta es la membrana de oxigenación que mejores resultados ha mostrado últimamente. Es una membrana de 7 litros. Recomendamos siempre que en un paciente adulto utilicemos membranas de 7 litros y no de 5 litros para que tener membrana de sobra. Es decir, es como si fuera un pulmón más grande, donde la sangre desoxigenada entra por aquí, se oxigena y regresa a la circulación, dependiendo si es para soporte respiratorio o circulatorio, ya oxigenada. Ese es un artículo del doctor Alain Combes. Yo creo que es uno de los mayores representaciones de ECMO en Europa, con mayor experiencia. Él fue el que desarrolló el ECMO prehospitalario por el SAMU. Entonces, aquí nos hace una ejemplificación donde tenemos una cánula en la aurícula derecha, que es la cánula de extracción que tiene presión negativa. Viene por aquí esta cánula y se une al circuito. Aquí tenemos una presión negativa, va a llegar la sangre a una centrífuga. Esta centrífuga es energía electromagnética que va a ser dirigida por una presión ahora sí positiva hacia el oxigenador. El oxigenador está unido, la membrana está unido a un oxigenador o un blender, donde el fío corresponde al oxígeno y el aire o el gas de barrido corresponde a la ventilación. Si yo quiero aumentar los índices de oxigenación, le doy fío. Si yo quiero barrer CO2, le doy más gas de barrido. Eso obviamente tiene que ser, no nada más hacerlo por hacer, hay que tener mucho cuidado con los cambios bruscos del CO2, porque son pacientes que tenemos anticoagulados y la circulación cerebral pues, va a tener diferentes cambios en su regulación en relación al CO2. La sangre regresa oxigenada y va a llegar directamente por la unión cabo-auricular superior hacia la válvula tricuspidia para que de ahí llegue a la circulación pulmonar y posterior a la circulación sistémica ya oxigenada. Técnicamente los alvéolos nada más se quedan viendo, ven cómo entra la sangre oxigenada y pasa hacia el lado izquierdo oxigenada. Y el alvéolo dijo, pues yo no hice nada, entonces porque el pulmón está en reposo en ese momento. Siempre, al igual que la ventilación mecánica, que cuando uno como urgenciólogo o intensivista llega a una terapia en la cual no había trabajado, se va a enfrentar a ventiladores que no conocemos. En ECMO, cada vez va a ser más común que nos podamos enfrentar a máquinas que no conocemos o no hemos trabajado con ellos. Todos tienen los mismos principios, igual que la ventilación mecánica, pero sí es indispensable conocerlas a detalle, sus partes y sus componentes para poder resolver crisis que se pueden desarrollar durante el soporte en ECMO, conocer sus componentes, cuáles son sus sensores, cómo detectan burbujas en el circuito, cómo detectan cambios en el flujo, cómo detectan saturación baja, cómo armarlo ante una emergencia, cómo desarmarlo, cómo hacer una parada de emergencia cuando hay una ruptura del circuito. Tragedias que suceden durante ECMO, muchos casos en muchos lugares del mundo se sabe de pacientes que se han decanulado y pues por ahí pasan 5 litros de sangre por minuto. Hagan cálculos para ver en cuánto tiempo ya caen en choque hipovolémico severo, ¿no?
¿Qué pasa si me quedo sin energía? ¿Cómo voy a utilizar el hand crank? Es obligatorio que cuando uno trabaja con ECMO y llega una máquina nueva, hay que desmenuzarla. Y ese tema pues, es un tema muy bonito que se llama anatomía del ECMO, ¿no? Conocerlo, poderlo armar y desarmar. Así como un soldado conoce su rifle a la perfección, ese soldado lo desarma y lo desarma en un tiempo récord. De manera personal, a mí me gusta con las máquinas cuando no están en uso, tratar de armarla y desarmarla de la manera más rápida posible para que cuando llegue la crisis no me agarren problemas, no tengamos lo que estamos haciendo es una planeación en tiempos de paz, como la frase que iniciamos, ¿verdad? Este es el circuito del ECMO. La oxigenación a la pared es justo así, con una manguerita de oxígeno va directamente a un blender, no parece ser algo de mucha tecnología muy difícil. ECMO es muy sencillo, solamente hay 3 perillas que yo puedo mover, tan sencillo como eso, pero todo lo demás lo hace el paciente, y por eso hay que conocer mucho la dinámica y la fisiología del ECMO. ¿Cómo se ceba? Al armar el ECMO, ¿cómo cebarlo para que no entre aire? Si yo cebo el ECMO, le empiezo a poner agua, cristaloides por el circuito, sangre, y le entró aire, yo ya eché a perder la membrana en ese momento y difícilmente, si no hay alguien muy experto, lo va a poder echar a andar. Entonces, y el paciente pues va a perder tiempo, o a lo mejor las membranas, pues es un valor. Las membranas hoy, últimamente, pues no se consiguen tan fácilmente por la demanda que existe a nivel global, entonces tenemos que cuidarlas de una manera muy importante. ¿Ok? Primer reto, ¿cuál es el paciente candidato para soporte de ECMO venoso? Pues sí, lo sabemos todos, ¿no? El paciente en falla respiratoria es el paciente clásico, ¿okay? El paciente que tiene ARDS, el paciente que llegó a unos índices de oxigenación críticos en los cuales ya no puede favorecer el estado de aerobiosis del paciente y va a caer en anaerobiosis. Este fue un ECMO que me gustó mucho, estuvo a 3 horas de la ciudad donde nos encontrábamos en ese momento. En ese momento nos hablan porque hay una paciente que está haciendo choque cardiogénico. Nos dijeron que nos dirigiéramos a esa zona. Sin embargo, luego a los pocos minutos nos hablan, ¿saben qué? La paciente todavía se aguanta y tiene doble vasopresor, pero como que se está defendiendo. Ok, nos quedamos en stand-by. Nos vuelven a marcar. La paciente se está deteriorando. Nos tardamos 3 horas en llegar. Justo donde me retiré la mochila con el equipo, enfrente de nosotros la paciente cae en paro. De haber sido un paciente que se canula en un procedimiento programado, entre comillas, se convirtió en un ECMO de SPR. En ese momento yo me fui directamente a hacer compresiones. Otro amigo intensivista se puso a cebar y a preparar el ECMO, mientras el amigo cirujano cardiovascular luego se fue a canular el paciente. La paciente la despertamos a las 6 horas del paro. Eso que estuvimos dando maniobras aproximadamente 10 minutos en lo que estaba todo el equipo listo y canulado, y la paciente no tuvo ningún daño neurológico. Fue un paro presenciado y fue de los primeros SPRs que se hacían, por lo menos en esa ciudad, fue el primero y de los primeros en México. No hay muchos registros de SPR. La principal herramienta a la cabecera del paciente para la falla respiratoria, desde la época de la poliomielitis, es la ventilación. Estamos de acuerdo. Pero la ventilación mecánica es lo más antifisiológico. No digo que el ECMO sea muy fisiológico, pero la ventilación mecánica en un pulmón enfermo no nos ayuda de mucho, ¿no? La ventilación mecánica en un pulmón sano para entrar a cirugía, antes de una cirugía, antes de 6 horas, el pulmón mejor no se va a dar cuenta, siempre y cuando sea una ventilación bien especializada, con datos de protección pulmonar, no haciendo daño sobre distensión. Pero ¿qué hacer cuando esta herramienta se relaciona a importantes complicaciones? Cuando esas complicaciones son tan importantes que no solamente se afecta el pulmón, sino ya empezamos a afectar el ventrículo derecho. Sabemos que el ventrículo derecho tiene 3 enemigos, 3 chiflados que le van a poner en jaque, que es la hipercapnia, la hipoxemia y la acidosis. ¿Qué hacer cuando ya la ventilación mecánica no puede resolver la hipercapnia, no puede resolver la hipoxemia y no puede resolver la acidosis? Es ahí donde ECMO, esa falla ventricular derecha que puede tener el paciente en falla respiratoria, bueno, a lo mejor ese ventrículo está ciertamente lastimado, el ventrículo derecho, pero no lo suficiente como para que requiera un apoyo circulatorio. Ponemos en ECMO, mejoramos la hipercapnia, mejoramos la oxigenación, mejoramos la acidosis y ese ventrículo derecho te da las gracias inmediatamente, ¿no? ¿Cuáles son en qué paciente se debe considerar? Ventilación mecánica no efectiva bajo estrategias habituales. Se requiere que a lo mejor no seamos muy avanzados y no estamos hablando de APRV o maniobras que a lo mejor no nos van a llevar a nada. Insuficiencia respiratoria hipoxémica, o lo contrario, que sea hipercámnica, terapia puente trasplante pulmonar, o pacientes con difícil manejo de la ventilación mecánica, puede ser con fístulas traqueobronquiales, fístulas pleurobronquiales.
¿ok? Este artículo está muy interesante y este fue el del 2019, pre-pandemia. Y aquí lo interesante es que antes, cuando empezamos a hacer ECMO, hace como 4 años, recuerdo muy bien que para la mente intensivista tenía que pasar 7 a 8 días de fracasos en las terapias para decir, bueno, hablemosle al ECMO, ¿no? Y ahora podemos desarrollar, desde este artículo ya habla que en un mismo día tú puedes ya tener al paciente a lo mejor pronado y con neurobloqueo, y en el mismo día tú ya puedes decir, ok, hay que discutir este caso para ECMO venovenoso por una PF menor de 80. La recomendación, o sea, ¿cuándo debemos pensar en ECMO? Si bien ECMO no debe ser lo primero que pensemos porque sería todo anularse, ¿no? La frase todavía aguanta puede ser muy peligrosa. Hay que buscar a ese paciente y ser lo más honestos posibles como intensivistas y decir, yo creo que con mi experiencia la ventilación mecánica no nos va a llevar a nada y este paciente se puede beneficiar. Entre más temprano el paciente entre a ECMO, más rápido ese paciente va a salir a ECMO siempre y cuando se haga bajo un protocolo adecuado. ¿Okay? Y para eso tenemos diferentes criterios. Están los criterios César, los criterios de Eolia, el consenso francés. Y lo más interesante es, quiero que vean esto, una PAFI-2 menor de 50 por más de 3 horas ya puede ser indicación de ECMO. No dice que una PAFI-2 menor de 50 al 5.º día o al 7.º día, no. Por más de 3 horas. Es decir, tú intubas un paciente en la sala de emergencias y a las pocas horas ya nos podemos empezar a dar cuenta que ese paciente ya es candidato a ECMO. Y en la experiencia que hemos tenido como grupo, los pacientes que son presentados al equipo ECMO desde el servicio de emergencias, independientemente si son nacionales o internacionales, que nos han hablado de Panamá o de Honduras, dicen, acabamos de intubar un paciente, no vemos que tenga criterios de resolución, sigue con PAFI-2 muy baja. Nosotros cuando hacemos traslados internacionales nos tardamos aproximadamente 24 horas en llegar para hacer toda la logística del avión, y esos pacientes son los que más rápido salen de ECMO. Cuando nos hablan en 5 o 7 días, es un ECMO que sabemos que va a ser moderado. Posterior a 7 días, 10 días, sabemos que va a ser un ECMO mucho más retardado. Entonces, una PAFI-2 menor de 50 desde 3 horas, desde el primer día de ventilación mecánica podemos decir quién se puede ser candidato a ECMO. Nosotros creemos unos criterios César, Eolia y el consenso francés tienen muchas cosas en común y todos se van a regir por los mismos criterios que maneja la ELSO. La ELSO es como decir RCP para CLS, ECMO para la ELSO, ¿no? Es el organismo que se encarga de regularnos. En pandemia las cosas pueden cambiar. En pandemia hemos tenido una sobrellamada de emergencia, lo que nunca habíamos tenido antes. Tenemos que seleccionar bien a los pacientes. Por eso el mensaje más importante es que sea preferentemente menos de 7 días de ventilación mecánica y que un intensivista sea, que se considera como el experto en ventilación mecánica, sea el que determine que posterior a todas las maniobras de reclutamiento pulmonar, protección, prono, neurobloqueo, y que sea convencional la ventilación mecánica, aún así no se llegue siguen criterios para ECMO. Eso es lo más importante, menor de 7 días. Hay otras ocasiones que a lo mejor no es un intensivista el que está manejando el paciente, nos presentan el caso, analizamos y recomendamos ciertos ajustes en la ventilación mecánica, ciertos ajustes en los fármacos y el paciente sale de criterios de ECMO, ¿no? Cuando tenemos dudas de qué tanto va a ser la supervivencia, tenemos esta escala que se llama repscore.com, ahí sí lo pueden encontrar fácilmente en el celular, ¿ok? Y las guías mencionan que si el paciente tiene una supervivencia arriba del 50%, es decir, una moneda al aire, es candidato. Entonces lo interesante es eso. Antes no decíamos que anulábamos a los pacientes nada más con 70%. Cada vez se ha hecho una reducción que tiene ahorita, en esta época, en el 2021, a este mes, 50% su paciente candidato para canularse. Este es un ECMO que nunca voy a olvidar, porque el paciente que está en la cama, a la derecha de este ECMO, es un urgenciólogo, un colega de una ciudad aledaña donde se encuentra el Instituto Nacional de Cardiología. A él lo que anulamos a ECMO menos de 7 días porque un colega urgenciólogo dictaminó que ya no iban a llegar a nada. Lo tenían en una sala de emergencias porque la terapia intensiva estaba llena del hospital donde estaba ese doctor. Lo tuvimos en ECMO 69 días y ahorita lo que más gusto nos da es que pues, nos manda fotos el paciente y ya se convirtió en un amigo, está haciendo vida normal, de hecho ya está trabajando nuevamente en las salas de emergencias. Perdón, doctor. Aquí Garza, lo que digo, perdón. sí, me avisan. ¿Okay? Aquí tenemos sangre desoxigenada, ¿okay? Que es cuando la magia comienza y cómo llega a la membrana, es un cuadro, es una PLS y sale totalmente oxigenada.
Cuando pensamos en ECMO venoso, pero no solamente es para ART severo. ¿Qué están haciendo los demás? Bueno, pues en Taiwán se mandaron pacientes por una injuria inhalatoria, como le queramos llamar, o falla respiratoria por inhalar humo. ¿Okay? Los pacientes que por error llegaron a centros Celsos con intensivistas, con mentalidad de ECMO, y que vieron que no llegaban a una resolución de la ventilación mecánica, los conectaron. A esos pacientes les fue mucho mejor que a todos los demás pacientes que llegaron a otras terapias intensivas por varios lugares, ¿no? Llegaron por error, porque había sobrecupo en terapias intensivas en esa catástrofe, llegan con doctores con switch de ECMO y casualmente les va mejor a esos pacientes, ¿no? También los norteamericanos en la guerra se han dado cuenta que, por ejemplo, en control de daño, para cirugía de control de daños, no nada más están haciendo ECMO para ARTS o ECMO para choque, para control de daños junto con un REBOA, ponen REBOA, ECMO y al mismo tiempo sin anticoagulación para poder llegar a un centro de trauma. Un caso en Alemania, un motociclista a alta velocidad, policontundido, hemorragias por donde quieran, necesitaba cirugía de control de daños, pero soporte circulatorio también, se dio como tal, no se anticoaguló el paciente y el paciente le fue muy bien. ¿Qué cánulas usar y qué modalidad? Normalmente hay que canular de una técnica de Sellinger o una venodisección. Lo que recomendamos es que sea por Sellinger, ¿ok? Ya sea oblicuo, transversal, como lo gusten hacer, pero que sea una técnica de Sellinger. Ya no ser venodisección porque luego vamos a tener muchos problemas de sangrado. Las cánulas son cánulas muy grandes. Podemos tener cánulas de 29, 27, 25, lo menor que podemos manejar es una de 21 French, porque si no vamos a tener muchos problemas de flujo. Siempre yo he considerado que no hay que estar discutiendo con otros colegas, hay que quitarnos ese switch que a veces los urgenciólogos y los intensivistas tenemos de discutir con otros colegas. Siempre hacer amistades, porque cada quien tiene fortalezas y cada quien va a pandear por un lado y otros van a tener mejores maneras de actuar. En este caso es un cirujano el que está a un lado de mí. Vi la manera de aprovechar de que forzosamente por obesidad este paciente tenía que ser por venodisección. Bueno, tú estás a un lado, enséñame, porque si algún día no estás tú, no hay justificación para que un paciente obeso tenga que ser canulado, ¿no? Entonces siempre aprender de los demás. Muy bien, creo que hacer ECMO, indudablemente tienes que saber ecocardiografía crítica, tenemos que poder guiar y ver la valoración del paciente en ECMO. Un intensivista o un urgenciólogo que sea parte de un ECMO team tiene que ser algo como polivalente, ¿no? En este caso estoy haciendo un transesofágico, yo no soy ecocardiografista, pero tenemos adiestramiento en ecocardiografía transesofágica crítica, que eso es muy importante, ¿no? Entonces tenemos que tener esa manera de ser polivalente para poder actuar. Siempre el 80% de la luz del vaso debe ser el tamaño de la cánula. Cánulas muy pequeñas, problemas de flujo. Cánulas muy grandes, problemas de trombosis. Eso es algo que debemos estar jugando constantemente. ¿Y qué es lo que hacemos? Medir el vaso antes de canular para ver qué equivalente en French va a ser el posible a canular. Tercer reto, el posición de las cánulas. Lo más importante cuando hacemos ECMO es un paciente adecuado, unas buenas cánulas y que las cánulas estén correctamente bien posicionadas, porque muchos de los trastornos de las emergencias en ECMO se van a deber a una mala posición de las cánulas, como por ejemplo fenómenos de recirculación, donde están las cánulas tan pegadas una de otra, que la sangre oxigenada que le regresamos al paciente, en lugar de que se vaya al ventrículo derecho, lo está obteniendo entonces la cánula de extracción y se vuelve un circuito cerrado oxigenado solamente en el ECMO y el paciente te va a decir, bien, gracias, pero a mí no me está llegando absolutamente nada. Lo padre de las cánulas es que están armadas con metal, porque para evitar que se colapse con la presión negativa. Y eso es lo que lo hace muy hiperecoico en la evaluación de un transtorácico subsifoideo. ECMO no es algo sencillo. ECMO no podemos decir que una persona es el que maneja al paciente. No podemos decir mi paciente, definitivamente no. ECMO es de lo más complejo que pueda haber. Yo creo que en los hospitales, no nada más porque me dedica a esto, pero en cualquier hospital en el cual tengan un ECMO, en ese momento es el paciente más grave del hospital y el que más atención amerita. El ECMO no es como a lo mejor alguna ventilación mecánica que dejas al paciente y te vas a descansar o pasas visita con otro. Normalmente cuando tienes un paciente en ECMO, un intensivista tiene que estar pegado 24/7 a la cabecera de ese paciente y no se debe de despegar, ¿ok? No es tan sencillo porque, por ejemplo, vamos a ver este caso, tenemos un recuperador celular, aquí tenemos un balón de contrapulsación, el calentador de la cama, el ECMO,
la ecocardiografía transesofágica, ventilación mecánica, monitores, bombas de infusión por todos lados, neuromonitoreo. No es algo que pueda manejar una sola persona al mismo tiempo, ¿no? Es un equipo multidisciplinario. La habilidad para reconocer y resolver complicaciones es importantísimo. No es difícil poner un paciente en ECMO, lo difícil es saber llevarlo y poder resolver todas las complicaciones que podemos tener, complicaciones neurológicas, son pacientes anticoagulados que pueden hacer complicaciones hemorrágicas, muerte cerebral, algunos están convulsionando, complicaciones pulmonares, hemorragia pulmonar, como por ejemplo esto lo sacamos de una paciente femenina de 65 años de edad que empezó con endoptisis masiva estando en ECMO, ¿no? Al momento de estar sacando los coágulos, el neumólogo por el broncoscopio rígido, pues empecé a armarlos a un costado de él y dije, caray, formó tal cual el bronquio izquierdo, ¿no? Complicaciones como paradas cardiorrespiratorias, taponamiento cardíaco por las mismas canuelas que pueden lesionar, complicaciones renales. Las guías mencionan que muchos de los pacientes, casi el 30% va a ser una falla renal aguda. Nosotros hemos visto que es menor, hay que cuidar mucho la terapia en ese paciente. Son pacientes que deben estar siempre negativos, no sobrecargarlos. Guiamos por Vexus también estando en ECMO. Todavía no está muy bien escrito Vexus y ECMO, sin embargo, normalmente los mantenemos negativos y vemos cómo se encuentran las presiones de llenado. Muchos van a ser cultivos positivos, van a tener coagulopatías, la misma membrana a veces va a actuar en contra del paciente, va a consumir fibrinógeno, va a elevar los tiempos. Tenemos que tenerlos con ácido tranexámico, pero luego no queremos que la membrana se vaya a coagular. Entonces es un aflojar y apretar constantemente, ¿ok? Muchos van a tener sangrados también de tubo digestivo, hemorragias alveolares, de los sitios de la canulación. Ahí tenemos que jugar en que cuánta hemoglobina debe tener el paciente. Un ECMO dormido, un ECMO recién canulado, normalmente lo podemos tener con hemoglobina de 8, pero cuando hacemos ECMO despierto, como se dice ahora, ECMO awake, son pacientes extubados, a veces sin traqueostomía, con el ECMO, despiertos, apenas empezando a rehabilitarse y salir del delirio. A esos pacientes, como consumen más, están más taquicárdicos, están un poquito más hipertensos, tenemos que subir la hemoglobina entre 10 y 11 para con esto no tener que darle tanto flujo de revoluciones al ECMO y que sea algo más amigable para ellos. Normalmente la ventilación mecánica, pues, nos gusta mucho pelearnos. Nosotros lo que hemos aprendido últimamente es que no importa la modalidad, lo más importante es sacarle de la ventilación mecánica lo antes posible. Que si algunos dicen que presión control, que si otros volumen corriente, lo más importante es que si lo tienes con ventilación mecánica y ECMO, sea ultraprotección, como quieras, APRV, ventilación, presión control, volumen control, lo que quieras, pero que sea en ultraprotección y lo más importante, no esperes a que se recupere el pulmón ventilando al paciente. Mejor permítelo, extúbalo. Es muy complicado al principio, pero permite que ese paciente se recupere sin la injuria que te va a provocar la ventilación mecánica. Lo que queremos minimizar es el bleeding, ¿no? El ECMO llega para quitar todo el esfuerzo toda la lesión que está haciendo la ventilación mecánica, por eso puede sonar hasta absurdo tener al paciente en ventilación mecánica y ECMO al mismo tiempo. Lo que queremos sacarlos es a todos. Algunos no se puede, ¿estamos de acuerdo? De 10 pacientes, a lo mejor 2 no pueden salir de ventilación mecánica. El ECMO es insuficiente para otorgarle lo que necesita para ese paciente. Los objetivos es limitar el estrés alveolar, limitar la teletrauma, limitar la formación de telectasias, evitar sobredistensiones, muchas cosas que independientemente de la estrategia son volúmenes corrientes bajos, PIP no más, no menos 10, FIO lo más bajo posible, una presión plató que no pase de 20, una presión de conducción que no pase de 15. El poder mecánico se refleja obviamente inmediato, ¿no? De tener poderes mecánicos de 27, 30, lo que quieran, luego va a caer cuando hacemos ultraprotección hasta 4 o 5 de poder mecánico. FR con 10 es más que suficiente. La relación IE no importa mucho en ECMO, podemos desatar terceras guerras mundiales. No me dejarán mentir los compañeros, veo que está el doctor Jesús ya escuchando la plática, no me dejarán mentir, a veces se desatan guerras mundiales por la ventilación mecánica. En ECMO no importa, lo que importa es sácalo lo antes posible, ¿okay? Si es pulmón abierto o es pulmón cerrado, esas son estrategias que algunas terapias se inclinan a una u otra. Nosotros hemos llegado a la conclusión que ni pulmón abierto ni pulmón cerrado, mejor pulmón extubado, ¿no? Eso es lo más importante que podemos decir. Vean cómo está el violo, tenemos un alveolo testigo, cómo se encuentra, con una ventilación no protectora, y es un daño alveolar difuso indudablemente, ¿ok? Una ventilación protectora, podemos decir que se está recuperando, pero vean, ultraprotectora casi se asimila al testigo. Ahora sí, imagínense en un paciente que fue intubado, no tiene más de 3-4 días y aparte estuvo en ventilación protectora, lo que anulamos a ECMO, lo extubamos, la recuperación alveolar va a ser rapidísima, ¿no? ¿Cuánto PIP?
PIB ya no nos importa, el PIB ideal, que es un tema también muy interesante y que también desata guerras, pues no importa, el PIB ya no nos va a importar cuando estamos en ECMO. Lo más importante es no lo muevas, también cuando esté recién anulado no lo bajes muy rápido y vámonos despacito, solamente eso. Lo que buscamos es cuál será el mejor modo ventilatorio. El mejor modo ventilatorio es el que no está con el paciente. Prono en ECMO es un tema muy interesante. La verdad es que pronar en pacientes en ECMO solamente hemos encontrado una sola indicación cuando ni el betabloqueo ni la hipotermia te ayuda a aumentar el tiempo diastólico suficiente para mejorar la precarga del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho y no tienes la habilidad, no tienes la manera de ponerle hacer una conversión a veno-veno arterial, si no solamente nada más te puedes quedar en veno-venoso, ok, en ese caso prónelo. Todas las demás indicaciones para pronar el ECMO seguramente es algo que no nos hemos dado cuenta que podemos resolver y llegamos a un momento de estrés y el paciente terminó pronado en ECMO. Eso es algo que también lo hemos platicado muchas veces. El paciente siempre tenemos que tener con balances negativos, sí o sí, el ECMO debe estar siempre en balances negativos. Los fármacos no son las dosis habituales. Mucha gente se asusta y dice, oye, tienes la Dexme en 2.6, 2.8 microgramos, no pasa nada. La cánula del ECMO se come mucho de los fármacos, ¿no? Entonces, los fármacos y los fármacos, por ejemplo, sedantes, los guiamos por neuromonitoreo, por clínica. Los antibióticos hay que tomar muestras para niveles séricos cada 3 días. No podemos guiarnos por las dosis habituales. El objetivo en un paciente en ECMO es tenerlo con una saturación de 75-80%, una presión de oxígeno de 45, con eso basta. Si hay hiperlactatemia, hay que ver qué está sucediendo. Si es por falla circulatoria, a lo mejor ese paciente sí quiere un poquito más de saturación, es decir, de presión de oxígeno. Solamente hay que darle lo mínimo necesario para que no caiga en ese paciente en anaerobiosis. El Winning en ECMO es muy interesante. Yo veo el ECMO como si fuera los cohetes de esta nave, el Challenger, de Discovery, perdón, los cohetes de que lo van a propulsar. El ECMO va a llevar al paciente a un punto en el cual no se debe preocupar de nada. Pero ¿cuándo hay que sacarlo? Cuando hay mejoría de la patología por la cual fue sometido a ECMO, mejoría de la mecánica ventilatoria, es decir, el paciente extubado que ya no lo requiere, incrementos de la distensibilidad cuando está intubado, o que ya no requiere más que un alto flujo o unas puntillas nasales convencionales para mantener una oxigenación. ¿Ok? Cuando hacemos Winning solamente vamos a tener 3 caminos, o hace hipercapnia, o hace hipoxemia, o le va muy bien el paciente. ¿Por cuánto tiempo? 12 a 24 horas, pero tenemos que ser muy cautelosos, porque si el paciente lo separamos el ECMO antes de tiempo y después de canularlo falla a las pocas horas y hay que volverlo a canular, la mortalidad en ese paciente ya se fue muy exponencial. Hay que tener mucho cuidado con eso. Normalmente hacemos Winning de 12 a 24 horas, no más. ¿Ok? Eso es lo que hacen los franceses, canulan en un metro, en un restaurante, en un museo. Es algo que en México o en otros lugares ya de Latinoamérica no está muy lejos. Nosotros hacíamos ECMO primer respondiente en la Ciudad de México. Llevamos una ambulancia y esa ambulancia nos lleva el equipo de ECMO lo antes posible. Hacemos ECMO aéreo. Ya no hay límites para poder recibir pacientes de otros lugares, de Honduras, Panamá, de Chile. Hemos ido por pacientes a muchos lugares del mundo. El ECMO más largo de traslado aéreo en la historia de la ELSO fue de México a Corea, de hecho. Okay, salió del centro de Muguerza Alta Especialidad. ECMO terrestre, hacemos anulaciones locales, los llevamos a los centros ELSO. ¿Okay? El ECMO puede ser muy desgastante, pero como dijo mi antiguo jefe del Instituto Nacional de Cardiología, valía la pena cada maldito segundo. Cuando aquí les presento el urgenciólogo, es el que está aquí a la derecha, aquí a la izquierda de la foto. Ese urgenciólogo ya se encuentra ahorita trabajando y él estuvo 69 días en ECMO. ECMO hay que buscar un candidato ideal, una cánula ideal. La posición es importantísima y saber resolver las complicaciones. Un día en la oficina en ECMO no es cualquier día, es muy desgastante, pero hay que estar preparados. La mejor guía que pueden tener es el Redbook. Okay, es ahí donde podemos aprender mucho de ECMO y si están interesados en tomar un curso, estamos para servirles con mucho gusto. Ahora que sabemos ECMO, no significa que podemos hacerlo. Hay que estar en constante al lado de un paciente. Son como horas vuelo. Entre más tiempo pases con un ECMO, más tiempo mejor lo vas a llevar a ese paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garza. La verdad, muy completa su charla. Yo conozco el ECMO desde la práctica. Realmente, lamentablemente en el Ecuador no se consta con tantos equipos a nivel del país y mucho menos con la capacitación del personal. Pero bueno, tenemos algunas preguntas que de los participantes que también nos van a ayudar con diferentes. Para comenzar,
¿Cómo fue la realidad en México? ¿Cuánto tiempo les costó familiarizarse con el ECMO, ya que es una terapia relativamente nueva? Sí, miren, hay tres ciudades en México que ya tenían experiencia en ECMO antes de la pandemia. Es Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Y entre esos hay grupos que ya, por ejemplo, mi primer ECMO, la primera experiencia que tuve en ECMO fue hace 3 años, ¿no? Muy lejos de la pandemia todavía. De hecho, de pacientes por influenza, de esos que dan cada 2 años, cada 3 años, que hay un pequeño pico. Este, Sobre todo, aquí la recomendación de la ELSO es que si son grupos nuevos o personas sin experiencia suficiente, tratar de no hacerlo, porque la curva de aprendizaje, muchos pacientes pueden sufrir las repercusiones por eso. Muchas gracias, Doc. Otra pregunta que también tenemos es, ¿ha tenido tal vez algún conflicto ético con algún paciente que ha recibido ECMO tal vez hasta el momento? No, no ha habido ningún conflicto ético. Aquí lo que he podido experimentar es hacer ECMO institucional, como lo estuve haciendo en el Instituto Nacional de Cardiología, y ECMO privado, ¿no? Se busca que si el paciente no tiene los recursos, pues buscar la manera de que sea recibido en un instituto, ¿no? En un instituto público, que algunos de ellos sí pueden soportar ECMO. Pero en la medicina privada, indudablemente, es algo que es muy desgastante si las personas no tienen seguro de gastos médicos privados. Entonces, eso es lo que a veces más te duele en ese sentido, que si no tienen los recursos, se les complica mucho la economía familiar. Perfecto, Doc. Y por último sería, en un paciente con ECMO, ¿es posible utilizar heparina de bajo peso molecular o estreptoquinasa? Miren, la experiencia hasta ahorita es heparina, los dejamos con una infusión de heparina o los podemos tener con enoxaparina. Sí es posible, estreptoquinasa jamás lo hemos utilizado, no le veo mucho sentido. Algunos pacientes cuando estás en HIT tienes que hacer un cambio, algunos pacientes los llevamos a argotravam, dependiendo de las clásicas, pero lo más habitual es dejarlos con infusión de heparina. Muchas gracias, Doc. Y para culminar, más o menos, porque tenemos a varios emergenciólogos de aquí, ¿cuánto es el costo de un equipo de ECMO aproximado para tener en teoría en cuenta? Porque lamentablemente en el Ecuador tenemos en hospitales muy pocos y contados. Entonces, si nos podría más o menos comentar al respecto de, porque Miren, más eso de la es, capacitación que necesita el equipo son diferentes eso es cosas. a lo que iba. Exactamente. Muy buena pregunta, Estefano, porque una persona piensa y recibo a lo mejor una llamada cada 15 días aproximadamente. Oye, es que quiero comprar un ECMO. Quiero comprar un ECMO y quiero hacer ECMO. ¿Y cuánto cuesta? ¿No? Y bueno, yo aparte yo no soy la industria en absoluto. Pero no es lo que cuesta el aparato. Es lo que es el trabajo de tener una infraestructura completa. En este momento, donde me encuentro, tenemos 9 pacientes en ECMO, ¿ok? Constantemente, 9 a 10 pacientes. Significa que es un intensivista por ECMO, un perfusionista por ECMO, una enfermera por ECMO, 24/7. Entonces, es un ejército de personas trabajando al mismo tiempo, ¿no? Una infraestructura en la cual si ocupas una sala de hemodinámica, en ese momento está abierta. Ocupas quirófano, en ese momento hay un cirujano disponible. Ocupas cambiar cánulas, en ese momento está el cirujano vascular disponible. O sea, no nada más, muchas personas piensan que solamente es la maquinita. La maquinita por sí sola no va a hacer nada. Es el poder del personal humano trabajando alrededor de, y sobre todo la estabilidad emocional y mental de trabajar 24/7 con pacientes que son muy demandantes, ¿no? No es cualquier paciente, no es un paciente ventilado sedado, es un paciente despierto en ECMO que se vuelve una persona, es como un bebito que tienes que estar cargando cada ratito y ver lo que necesita para poder seguir adelante. ¿Verdad? Muchas gracias, doctor Garza de la Maza. Muy explicativa su charla, bastante completa con respecto al manejo general y lo difícil que puede llegar a ser inclusive establecer el equipo de ECMO en una sala de emergencia y en cuidados intensivos.